doctor Quirós. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por atendernos. No, por favor. ¿Esta cifra nos tiene que preocupar o es lo que ustedes esperaban? Digamos, lo que nosotros estamos viendo es que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, como siempre comentamos, tenemos un número importante de casos que están en el rango venían estos días en el rango de los 800, y con un R que, si bien una aceleración, un aumento de los casos que si bien es relativamente pequeño, cuando vos le aplicás un aumento proporcional a un número tan grande, cada día el número de casos es mayor y es significativo, ¿no? Con lo cual, lo que nosotros estamos trabajando mucho es en toda la estrategia de supresión, de búsqueda de casos, de investigación epidemiológica, de rastreo y de testeo en el territorio, y tratar de disminuir rápidamente el avance, la contagiosidad o la cadena de contactos entre las personas en los barrios de la ciudad, ¿no? ¿Esto quiere decir que vamos a una cuarentena más estricta en los próximos días? Bueno, nosotros lo que decimos es el número de casos es importante y tenemos que ver muy bien estos días cómo evoluciona la aceleración de esos casos y cómo evolucionan las camas de terapia intensiva, que son los tres elementos más importantes en ver qué es lo que tenemos que hacer, pero que al mismo tiempo, y eso lo veremos a lo largo de estos días y hasta el jueves o viernes estaremos mirándolo, y de acuerdo a eso le vamos a mostrar los datos a la ciudadanía como siempre hicimos y dijimos, y le vamos a proponer a la ciudadanía cuál es la mejor estrategia para esta etapa que tenemos por delante. Doctor Quirós, el viceministro de Salud de la provincia, el doctor Kreplak, dijo hoy que en el área metropolitana, o sea, conurbano y Ciudad de Buenos Aires, ya está ocupado el 60% de las camas de terapia intensiva. Preguntarle si esto es así y si este es un indicador negativo para las expectativas de no volver hacia atrás. Bueno, es muy importante diferenciar la forma en que expresamos cada uno de los datos de las camas de terapia, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, publica, por un lado, las camas del subsector público, y ellas las divide, nosotros las dividimos entre subsector público dedicado al COVID, para lo cual hemos dedicado estas 400 camas que tenemos, y el subsector público dedicado a no COVID, que son unas 115 camas de terapia intensiva. En cambio, el subsector privado comunica todas las camas juntas, y en la provincia de Buenos Aires también todas las camas juntas, con lo cual hay que saber ver un poco ahí la diferencia. Nosotros en este momento, el día de hoy, tuvimos 173 camas ocupadas, lo cual hemos tenido un aumento en la última semana de más de 20 casos, lo cual es importante, y estamos monitoreando día a día cómo evoluciona esa curva. ¿Pero cómo le da la proyección? ¿Le da preocupante? Digamos, en la medida que cada día haya más casos, es decir, que todavía no hayamos podido cambiar esa tendencia de un aumento leve pero sostenido, si no logramos cambiar esa tendencia y empezar a disminuir los casos, naturalmente, paulatinamente se va a ir estresando cada vez más el sistema de salud. Nosotros lo que tenemos que lograr es con esta estrategia de testeo sistemático, de búsqueda proactiva que hemos llevado con el detectar, que en los barrios populares hemos demostrado que funciona, que tarda 3, 4, 5 o 6 semanas, pero en un momento empiezan a disminuir los casos. Estamos en la misma estrategia en el resto de la ciudad, empezamos algo así hace como 2 semanas, todavía nos quedan un par de semanas por delante, pero decididamente estamos apostando a poder cambiar la tendencia y que bajen los casos diarios, porque si los casos diarios no logramos disminuirlos, naturalmente las camas se van a ir ocupando una a una. Laura. Doctor, le quería preguntar cuáles son las características de estos casos, de los pacientes que hoy están contagiados de coronavirus. ¿Son casos leves? ¿Son casos preocupantes de internación, de terapia intensiva? ¿Cómo es la proporción en cuanto a la naturaleza, las características de los contagios? Bueno, eso es muy importante. Cuando uno observa y evalúa los casos que vienen espontáneamente, habitualmente esos casos son con más síntomas y por lo tanto requieren de más cuidado. Sí. Ahora, la mayoría de los casos que identificamos con esta búsqueda proactiva, casa por casa, puerta por puerta, con el detectar y el detectar móvil, por supuesto que la enorme proporción son casos leves o con pequeños síntomas. Por eso es que ellos naturalmente o espontáneamente no habían consultado. De manera que ahí hay también que diferenciar en la cantidad de casos diarios, digamos, lo que significan casos por la búsqueda proactiva de lo que es la evolución natural de la curva, ¿no? Es decir, que hay muchos casos, pero la mayoría son leves y no necesitan internación. ¿Sería así? Bueno, nosotros lo que hacemos es, como estrategia de supresión en la ciudad, es no los internamos en hospitales, pero los distanciamos de la sociedad y de la familia en los hoteles. Al día de hoy tenemos cerca de 2.800 camas de hotel ocupadas por pacientes leves que están distanciados, que no tienen prácticamente nada grave, les duele un poco la garganta o han hecho un poco de fiebre o han perdido el olfato o el gusto,
pero que están en perfectas condiciones, pero de todas maneras los llevamos allí porque lo que queremos cortar es la cadena de contagio. Justamente esa es la estrategia para lograr bajar este famoso R por debajo de 1. Doctor, ¿cuándo sería el momento en el cual habría que tomar la decisión si se vuelve para atrás o si seguimos como estamos? Bueno, eso va a depender mucho de cómo evolucionen los casos de esta semana, ¿no? De acá al viernes tendremos que mirarlo, pero decididamente, en este momento es muy difícil anticiparlo, pero si tuviéramos que en algún momento pedirle un esfuerzo mayor a la ciudadanía, por supuesto lo que apostamos y que esperamos que ocurra es que sea el último esfuerzo que le pidamos, de manera que a la salida de ese esfuerzo podamos ya tener una curva bien controlada. O sea, ¿sería la última vez que la prorrogan? No es un tema de prorrogar, me estoy refiriendo a que si tuviéramos que desandar alguna medida y pedir un esfuerzo mayor, que ese pedido de esfuerzo mayor sea lo más contenido que podamos en el tiempo y por sobre todas las cosas, después de ello empecemos a desandar la curva que tenemos en la ciudad. Doctor, los que han muerto hasta ahora, ¿es un paciente de qué edad más o menos? ¿Qué promedio en la capital? El promedio de edad de los fallecidos en la ciudad de Buenos Aires es 75 años. Okay. El 83% de los que han fallecido tienen más de 60 años. Okay. Ministro, cuando se habla de volver hacia atrás, hoy lo escuchábamos a los referentes de la gobernación bonaerense, hablan de fase 1, pero aparentemente la cuarentena en el área metropolitana está bastante quebrada. ¿Es realista plantear esa alternativa o en todo caso será retroceder con algún tipo de restricciones? Es que estás tocando justamente un punto medular en cómo tenemos que gestionar esta pandemia, ¿no? La pandemia, la propuesta de políticas la proponen los gobiernos, pero las pandemias las gestionan el comportamiento ciudadano y todos nosotros en el ambiente social. De manera que acá tenemos que mantener un vínculo, una relación entre lo que la ciudadanía está dispuesta y puede hacer y lo que los políticos y los gobiernos dictaminamos como normativa. Y esa tarea en cada semana de esta pandemia hay que entenderla bien, sentir bien el sentir de la sociedad y proponer las soluciones que la sociedad puede cumplir. Porque el peor escenario es perder esa vincularidad. Llevamos demasiado tiempo en cuarentena y naturalmente la gente va perdiendo la capacidad de cumplir la normativa. Así que ese es un punto esencial y que tenemos que trabajar día a día y sobre todo todos como ciudadanos reflexionar de qué esfuerzo podemos hacer cada uno y qué podemos aportar cada uno al cuidado colectivo, porque ahí es donde se juega verdaderamente el resultado de todas las medidas que estamos discutiendo. Francisco. Doctor, cuando se prolongó la cuarentena se lo hizo por primera vez por 3 semanas y se lo hizo con más flexibilizaciones que restricciones. ¿Por qué no se pudo prever que íbamos a llegar a la situación de el pico o una situación más complicada, sobre todo teniendo en cuenta que estamos llegando a la temporada alta de las enfermedades respiratorias, que es fines de junio, principios de julio? Yo te diría, no es un tema de prever, porque nosotros tenemos, las proyecciones que tenemos están muy vinculadas a lo que está ocurriendo. Es un tema de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Cómo trabajar como comunidad y como sociedad el cumplimiento de un conjunto de pautas luego de casi 100 días de estar cumpliéndolas, de tal modo de poder seguir sosteniéndolas. Digamos, no se trata solamente de la pandemia del COVID, sino se trata de la gestión de una sociedad que está con muchos días de esfuerzo, con mucho dolor económico, con muchas dificultades en la esfera de la salud mental, con muchas dificultades afectivas y que hay que dar respuesta a la integralidad de la salud de la gente y por lo tanto en cada semana ir buscando qué es lo que se puede hacer para poder darle respuesta a todas esas dimensiones y en qué momento hay que pedir un esfuerzo suplementario, pero lo más corto posible para poder pasar la parte más alta del pico, ¿no? ¿En la reunión se volvió a hablar del tema de los corredores, la de hoy? No estuve en la reunión, así que no lo sé, pero no digamos, no me parece que el tema de la gente que ha salido a hacer actividad física nocturna sea un tema que esté siendo significativo en la evolución de la pandemia. Pero para la provincia sí. La provincia dice... No, lo que la provincia ha observado, que hemos tenido un primer día con una foto que no ha sido buena y todos sabemos que eso fue así, pero rápidamente se corrigió. No es un tema tanto de la pandemia, sino del mensaje que nosotros le queremos dar a la ciudadanía, ¿no? Que todos tenemos que hacer un esfuerzo para cuidarnos. Ahí estuvo más el punto de diálogo. Doctor, una observación de datos de otros países y me lleva a una pregunta. Uno mira Italia, por ejemplo. Italia tenía 225.000 casos, 32.000 casos mortales.
y en el momento que decide salir de la cuarentena y hacer una apertura, estaba alrededor de entre 300 y 400 muertes por día. No quiero ser duro, porque una vida, un número, hablar de muertes en números siempre es ingrato. Pero con 20, 30 casos mortales por día, nosotros estamos pensando en volver a la fase 1. Y otros países como Italia, con miles de muertos y con cientos de miles de casos, salieron de la cuarentena. ¿Cuál es la explicación para el que no entiende por qué en un lado se tomó esta decisión y en el otro no? Bueno, acá es muy importante explicar la temporalidad de los fenómenos, porque al que no está todo el día dedicado a esto, a lo mejor se le escapan estos detalles. Pero una cosa es la curva de los nuevos casos, es decir, la cantidad de casos nuevos que tenés en el día. Otra cosa es la curva de la cantidad de camas de terapia intensiva que tenés ocupada en un día. Y otra cosa es la cantidad de fallecidos del día. Y cada una de ellas tiene una temporalidad de 2 semanas entre una y otra. Vos lo que te ocurre es que un día tenés muchos casos, 2 semanas después esos casos llegan a ocupar los camas de terapia intensiva, luego de haber pasado por cama de internación general, y 2 semanas después el que tiene la desgracia de fallecer, fallece. Entonces vos podés estar viendo una curva de mortalidad ascendente, pero con una curva de nuevos casos descendente, es decir, este famoso R debajo de 1, es decir, que los nuevos casos son menos que los viejos casos, y vos podés empezar a liberar algunas actividades con un R debajo de 1. Todos los países del mundo han esperado tener un índice de contagiosidad R debajo de 1, es decir, que hoy un enfermo contagia en el futuro a menos de una persona para poder empezar a tomar las medidas de desandar. Ese es el dato clave, entonces, el que hay que seguir. Efectivamente, la velocidad. Por eso es que nosotros siempre insistimos, tenemos muchos casos, lo cual significa cierto nivel de estrés del sistema de salud, pero tenemos un R en la Ciudad de Buenos Aires que está relativamente bajo, pero no debajo de 1. Y por eso todavía siempre decimos, lo peor está por venir, estamos preocupados y ocupándonos de este tema porque el problema no está resuelto. ¿Cuánto es ese número? En la ciudad es 1.1 en los últimos días, sí, pero de todas maneras vuelvo a insistirte, 1.1 significa que 10 personas que hoy están enfermas, dentro de 5 días se transforman en 11. Ahora, cuando lo mirás en proporciones, un 10% más en 5 días. Entonces, si hoy tenés 800 personas, en 5 días tenés 900. Es un número muy importante porque la base sobre la cual multiplicás es muy alta. ¿Había bajado el fin de semana el índice de contagios? Bueno, en realidad hay un tema en los últimos días que no es fácil explicarle a la gente, pero ha habido ciertos fenómenos de arrastre de día a día. Ha habido días que, debido a algunos temas operativos de acceso a algunos insumos que recién han llegado en el día de ayer, que hay algunos días que algunos resultados de un día se publicaron en el día subsiguiente. Si vos mirás la serie de los últimos 5 días de la ciudad, es muy irregular. Hay días de 700, de 800, días de 500, y en realidad la realidad no es irregular, es más pareja, solo que ha habido problemas operativos que no se han mantenido la regularidad. Y hoy probablemente pase lo mismo. El fin de semana, el sábado, fue muy bajo. El domingo fue un número más real de lo que solemos tener, entre 700 y 800 en estos días, y probablemente hoy esté un poquito más alto. 1024, doctor, hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, ese número está compensando parte de lo que te estoy diciendo del día sábado, que realmente no fue tan bajo, sino que se arrastraron para el día de hoy. ¿Le preocupa? Recién veíamos imágenes de manteros en la estación 11. Hay gente, evidentemente, que no le queda otra que salir igual y violar la cuarentena. Es que esto es un poco todo lo que estamos hablando. Es decir, la esfera de la economía individual y sobre todo la informal, la esfera de la salud mental, la esfera de la necesidad de los niños, es decir, son todas cosas que todas pesan, y no es un tema de la política pública que vos dispongas, es un tema de qué somos capaces de hacer como sociedad y como gobierno, el gobierno organizando lo que la sociedad es capaz de hacer y buscando un punto común de gente que está en un lado y está en otro, de la mirada de la problemática y de tu capacidad de respuesta, y luego que todos seamos capaces de acompañar. Ese es el gran secreto de la gestión de la pandemia, cómo conducir a la enorme mayoría de la ciudadanía en los momentos donde se puede dar una oxigenación, como lo hicimos hace unas semanas, y en el momento que le vamos a tener que pedir un último esfuerzo para poder pasar la peor parte. Doctor, ¿no se sienten presionados en la Ciudad de Buenos Aires por la Nación y por la Provincia de Buenos Aires? Por declaraciones públicas, no sé lo que pasa en las reuniones que tienen, pero declaraciones públicas del área de salud de la provincia, el mismo gobernador, el propio presidente. ¿No se sienten presionados ustedes? Porque parece que todas las miradas están puestas en la ciudad, que no quiere retroceder de fase, y ellos sí.
La verdad que no, presionado es una palabra que no tiene nada que ver con lo que nos pasa. Es demasiado doloroso el momento, la gente está haciendo un esfuerzo demasiado grande para que nosotros nos preocupemos por opiniones diversas. Yo te diría que en realidad todas las opiniones diversas lo que hacen es enriquecer nuestra mirada y las tomamos a todas para poderlas aplicar. Lo que nosotros siempre decimos a la ciudadanía, que es con quien nos tenemos que vincular en esta pandemia, es cada política que le propongamos, cada cosa que le digamos cada día va a estar basada en los datos que estemos mirando y observando, y los datos van a ser lo más transparentes que podamos. Usando la Mientras metáfora... nosotros sigamos... Sí, perdón. Perdón. Usando la... No. Sí, adelante. No, solamente para cerrar, es muy importante esto, porque para que la ciudadanía pueda acompañarnos en las cosas que le propongamos, tiene que estar seguro que los datos que nosotros tenemos son fiables y transparentes, y tienen que confiar en que le estamos mostrando la realidad tal cual es, y por lo tanto nos tiene que poder acompañar, y esa es nuestra gestión cotidiana. Usando la metáfora del viceministro de Salud bonaerense, hasta septiembre, hasta mediados de septiembre, ¿compra o firma el empate? No me parece que nosotros tengamos que mirar más allá de 2 semanas de esta pandemia. Hay demasiada complejidad, demasiado dolor social, demasiadas dimensiones de las personas perdidas, restringidas o limitadas, como para hacer una proyección tan larga con poco grado de exactitud. Nosotros decimos, tenemos muchos casos y poca velocidad de crecimiento de los casos. Si logramos cambiar esa tendencia, podremos sostener la situación actual, y eso lo vamos a ver a lo largo de toda esta semana. Si no logramos cambiar esta tendencia y si seguimos con el crecimiento cotidiano, aunque sea pequeño, le vamos a tener que pedir a la ciudadanía un último esfuerzo y poder pasar esta última parte, y luego seguramente podremos ir desandando uno a uno las medidas. Doctor, siguiendo los datos día a día y semana a semana, ¿puede haber matices de aquí en adelante entre la decisión que tome la ciudad y la provincia de Buenos Aires? ¿Pueden tomar caminos diferentes o tiene que ser el mismo camino? No, matices siempre, no solamente que puede, sino que siempre va a haber, porque los territorios son diferentes y las realidades son diferentes. Lo que uno trabaja muchísimo en las reuniones de los gobiernos es articular la estrategia y las políticas grandes. Luego la implementación, de hecho es lo que ha ocurrido en todo este tiempo. Las implementaciones son diversas, el componente táctico es diverso. Lo que tiene que ser más o menos común es la estrategia, porque el AMBA es una integralidad social, urbana, con una vincularidad tanto en el aparato productivo como en la circulación de gente, que sería impensado no mirarlo estratégicamente de una manera común. Ministro, ¿me deja sumar unos instantes al doctor Rubinstein a la conversación? Sí, cómo no. ¿Qué tal, Rubinstein? Gracias por atendernos. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Hola, Muchas Fernando. Quería preguntarle, ¿entramos demasiado pronto a la cuarentena y por eso estamos medio cansados? No, yo creo que entramos oportunamente a la cuarentena porque, digamos, en realidad justamente entramos en un momento en que la trayectoria de la epidemia tiene una curva muy modesta, con pocos casos, y me parece que eso fue una ventaja que nos permitió ganar tiempo crítico para preparar mejor al sistema de salud. Como recién comentaba el doctor Quirós, esto permitió aumentar significativamente, por ejemplo, las camas de terapia intensiva, los insumos, los respiradores, el reentrenamiento del personal, el equipamiento, etcétera, en la Ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires y en muchos distritos del país. Para mí el principal problema de la cuarentena, digamos, después de estos 3 meses, es que así como se preparó muy bien la respuesta hospitalaria, porque estábamos con un sistema de salud al límite, no tuvimos el mismo efecto en la preparación de la respuesta comunitaria, que tenía que ver con toda una estrategia activa de atención primaria para poder detectar rápidamente los casos, rastrear los contactos y bloquear los focos. Y esto en realidad no se hizo porque, digamos, el entrar a la cuarentena temprano también fue para compensar algunas imprevisiones que se habían tenido antes, por ejemplo, en lo que fue la falta de compra de reactivos, que siguió siendo el principal cuello de botella para emprender una estrategia mucho más amplia en la detección de casos. ¿Coincide, ministro, con esto? Sí, primero tengo que decir que honestamente estoy tratando de adivinarlo al doctor Rubinstein porque lo escucho muy mal. Pero si pude comprender bien lo que dijo... A ver si podemos mejorar el sonido. Sí, si pude comprender lo que dijo es decididamente, acá se trató inicialmente de contener la evolución rápida de la curva y de ganar tiempo para fortalecer la infraestructura, y luego nosotros llevamos ya 2 meses potenciando enormemente la capacidad de búsqueda activa y de testeo,
De hecho, hemos logrado contener la curva evolutiva del barrio 31, del barrio 1114, que están verdaderamente con una desandada muy crítica, muy acelerada de los casos, y luego hemos llevado ya a 7 barrios de la ciudad en la misma estrategia. Tenemos cerca de 1000 personas haciendo búsqueda activa, puerta a puerta, investigación epidemiológica, identificación de casos de contactos estrechos y convivientes, testeo de estos pacientes y distanciamiento posterior. Yo creo que decididamente esa cadena de esos 4 componentes que acabo de decir es esencial, y justamente en eso es lo que estamos trabajando intensamente, ¿no? Y lo de los reactivos tempranos, que era la otra parte que planteó. No escuché esa parte. No, digo, ¿me la a puedes ver, repetir? corríjame, Rubinstein, si lo digo bien, digamos. Llegamos un poco tarde con los reactivos. Bueno, digamos, yo diría que más allá de los reactivos, que es un tema que la Nación compró una cantidad y luego tuvo las dificultades del comercio internacional, que siempre son difíciles de conseguir, y a nosotros nos pasa algo parecido en la ciudad con cierta frecuencia. Yo diría, lo importante para mí fue la descentralización de los laboratorios y sobre todo la definición del caso sospechoso, que digamos que paulatinamente se fue sensibilizando. Yo creo que esa estrategia fue importante hacerla, y seguramente hacerla más rápido hubiera sido más fácil para hacer más testeos. Pero el tema de los reactivos es un tema muy complicado, porque el mercado internacional es muy complejo, ¿no? Doctor Rubinstein, teniendo en cuenta, recién se lo preguntábamos al ministro Quirós, él es interlocutor del gobierno de la provincia y del gobierno nacional. Hoy usted tuvo una polémica, o mejor dicho, polemizaron con usted Luana Volnovich a través de Twitter. ¿Usted ve que hay una ofensiva por parte de la Casa Rosada y fundamentalmente de la gobernación bonaerense para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires retroceda, o como dice Máximo Kirchner, que gestionan y hacen política? Yo solamente digo una cosa. La ciudad de Buenos Aires tiene, digamos, estadísticas claras, tiene métricas muy transparentes, y es cierto que en las últimas semanas comenzó una campaña muy proactiva para buscar focos, no solamente en los barrios de emergencia, lo cual es cierto también que la estrategia fue exitosa. De hecho, el R0 que mencionaba el doctor Quirós, entiendo yo, en muchos barrios de emergencia hoy está por debajo de 1. Es decir, que es posible, con una estrategia ampliada de detección temprana de casos y rastreo de contactos y aislamiento, lograr bajar el R0 y contener la epidemia, lo mismo que ahora están haciendo en otros barrios de la ciudad. Creo que se tiene que hacer en todo el área metropolitana de Buenos Aires, porque es la única manera de poder, si nosotros tenemos que retroceder, como recién mencionaba Fernán, y que es una posibilidad concreta si se empina la curva de casos y la ocupación de camas de terapia intensiva y falta de profesionales o de respiradores, y la trayectoria se torna muy rápida, esto probablemente haya que hacerlo. Y es como decía Fernán también, es un enorme esfuerzo que hay que pedir a la gente que ya está muy cansada y que no da más. Entonces esto hay que complementarlo con una estrategia muchísimo mayor y mucho más ampliada de búsqueda de casos. Realmente equipos de trazadores en todo el AMBA para controlar de alguna manera la epidemia, sabiendo que dado que en este momento la forma más común de transmisión ya es la comunitaria, es mucho más difícil y mucho más complicado controlar esta epidemia. Laura. Doctor Quirós, quería preguntarle, usted recién decía que quizás si se mantiene en alza la evolución de los casos, de los contagios, sería necesario pedirle un último esfuerzo a la sociedad y quizás volver a lo más restrictivo de la cuarentena. Si fuese así, ¿por cuánto tiempo usted estima que podría ser volver a lo más restrictivo de la cuarentena si efectivamente esta evolución se mantiene en alza? Bueno, no me gustaría, dar un tiempo, porque todavía ni siquiera sabemos si es necesario hacerlo o no, aunque es posible que eso ocurra, pero decididamente sería, de mi perspectiva, un tiempo relativamente corto, porque como bien decíamos hace un rato, teniendo un R muy cerca de 1 y habiendo pasado ya la curva epidémica en varios barrios populares, que son los barrios donde la contagiosidad es más difícil de contener. El doctor Rubinstein decía recién algo que es muy importante. Nosotros, el R del barrio 31 es de 0,6 y el R del barrio 1114 es de 0,9.
Es decir, que estamos desandando las curvas en los barrios más grandes, donde el riesgo de contagiación es más alto por el tema de la pérdida de distanciamiento físico. Por lo tanto, no estamos tan lejos de la meta. Así que nosotros creemos que con un ciclo epidemiológico, que podrían ser 15 días, seguramente sería suficiente para reacomodar un poco la curva nuevamente y poder desandar esa contagiosidad que tanto hablamos, ¿no? Para ambos doctores, tomamos estrategias diferenciadas entre ciudad y nación. El esfuerzo sirve de poco, porque que se contenga acá y allá no se tenga la misma metodología para la detección de casos, para los seguimientos, para las búsquedas, puede hacer que el esfuerzo que se haga en un lado termine perjudicando a todo el conjunto del AMBA. Digo, ¿cómo congeniar estas distintas estrategias que hay en la contención del virus? Por eso yo insisto tanto, que hay unas cuestiones que son la estrategia general y la estrategia de supresión basada en el aprendizaje de la sociedad de cómo mantener el distanciamiento, del tapaboca y nariz, de las medidas de cuidado individual, del cuidado del transporte público, que no hemos hablado nada, pero es tan importante terminar de controlar el transporte público, sobre todo en los horarios pico, y la estrategia de la investigación epidemiológica de cada caso, la búsqueda de los contactos estrechos, el hisopado y el distanciamiento o aislamiento de las personas positivas, son todos un conjunto que definen la estrategia. Luego en cada una de las jurisdicciones está la operatoria, la instrumentación de esa estrategia, la táctica, la forma de hacerlo, y ahí es muy importante que cada uno, de acuerdo a su territorio y su realidad, lo aplique de la mejor manera posible, ¿no? Doctor, esto para el Sí, si puedo, digamos... Sí, adelante. Sí, por favor. No, era solamente complementar lo que dijo el doctor Quirós, que además de las medidas que él propone, me parece muy importante que el Ministerio de Salud de la Nación tenga una estrategia realmente de rectoría a través del Plan Detectar, para que haya una armonía en las estrategias, digamos, de preparación comunitaria, tanto en la ciudad como en el conurbano, en todo el área metropolitana. Y realmente insisto con el alistar y largar al campo equipos de rastreadores, de trazadores, que puedan rápidamente detectar los casos y aislar los contactos. Por supuesto que esto implica un recurso humano importante, porque estamos, para el número de casos que hoy estamos teniendo en el AMBA, probablemente se necesiten no menos de 4.000, 5.000 equipos, de 4 o 5 personas. Estamos hablando de un recurso humano importante, pero que de todos modos se puede llegar a armar con el recurso humano que hoy existe en atención primaria en todo el AMBA, más estudiantes de medicina o de enfermería o de carreras de la salud, que con mínima capacitación epidemiológica pueden llegar a hacer las entrevistas para definir de manera, yo diría, bastante detectivesca esta estrategia. Por supuesto, también ampliando la capacidad de testeo. Pero ese criterio no está unificado, doctor. Digo, por ahí se está haciendo en algunos, lugares y en distritos de la provincia no. Bueno, por eso digo que me parece que es muy importante aquí la acción del Ministerio de Salud de la Nación para poder coordinar, integrar, articular y armonizar ambas estrategias. Claro. Quirós, si pudieran, estamos aprendiendo todo sobre la marcha, ¿no? Y seguramente las autoridades también. Si tuvieran la posibilidad de volver a enero, ¿qué cambiaría de la estrategia y en qué acertó? Bueno, yo te diría, de esta enfermedad en enero no sabíamos nada, ¿no? Es muy difícil descontextualizar las políticas públicas porque, digamos, en enero no sabíamos nada de esta enfermedad ni del comportamiento de esta enfermedad, con lo cual me costaría, con el conocimiento que hoy tenemos de cómo es esta pandemia y cómo funciona esta enfermedad, ubicarme en aquel momento donde solamente se sabía que en China un animalito llamado pangolín había contagiado a unas personas con un coronavirus que había logrado mutar y infectar a las personas. De manera que me costaría llevar esta situación allá. Pero decididamente, digamos, el tema del tráfico internacional y el control del ingreso y el distanciamiento de toda persona que venía de afuera hubiera sido un componente que nosotros lo implementamos cuando empezó la repatriada de gente, pero seguramente lo hubiéramos implementado antes.
Doctor Quirós, se está hablando con la provincia de Buenos Aires, ahora que se habla mucho del área metropolitana, de, en todo caso, si se satura en uno de los dos distritos las camas de terapia intensiva, de trasladar pacientes de provincia a ciudad o ciudad a provincia, e incluso del sistema público al privado o del privado al público? Sí, por supuesto, es un diálogo que es permanente. De hecho, nosotros en la estimación de la capacidad de las terapias intensivas de la ciudad, hemos estimado que 30% de nuestras camas van a estar ocupadas por gente de conurbano bonaerense, porque esa es la proporción que habitualmente utilizamos en las camas de los hospitales públicos porteños para ciudadanos bonaerenses. De manera que esa es una tarea en la medicina, en la salud, digamos, es un derecho humano y siempre se comparten los recursos que tienen a mano. ¿Les podría pedir a los dos si me aguardan unos instantes? ¿Puede ser? Sí, sí. Y seguimos. Gracias. Tanda y volvemos. Gracias a los dos por esperarnos. Sabemos, ministro, que tiene un compromiso. Le quiere hacer la última pregunta a Francisco Jueguen. Sí, doctor, quería preguntarle qué opinión le merece esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la utilización del dexametasona, digamos, como tratamiento, y si también se está trabajando con el plasma de algunos recuperados. Bueno, decididamente cada semana que pasa vamos teniendo un poquito mejor de información de cuáles son los tratamientos que funcionan mejor y cuáles tienen algún impacto. El trabajo de la dexametasona bajas dosis precozmente es un trabajo de un resultado bastante significativo. De todas maneras, es un trabajo que ha sido cortado precozmente, de manera que todavía falta un poco más de información precisa. Pero es una droga muy conocida por nosotros, todos los médicos la hemos usado en muchas situaciones, en cuadros similares de infecciones o de sepsis, en una etapa de la enfermedad tiene un buen impacto, de manera que hay alguna expectativa, le diría relativamente importante, de que pudiera mejorar la evolución clínica. Por supuesto que no va a resolver el problema, pero es un instrumento más en el arsenal, ¿no? Gracias, ministro, muy amable. No, por favor, saludos a todos por ahí, hasta luego, Dolphy. Adiós. Rubinstein, ¿cuántas veces por día le da vueltas en la cabeza la idea de que le podría haber tocado a usted este hierro caliente? Muchas. ¿Y se pensó que habría hecho? ¿Qué consejo le daría, por ejemplo, a Quirós o a Ginés? De nuevo, siempre son estos escenarios contrafácticos, ¿no? Claro, Como cuando dicen, si hubiera estado Macri, esto hubiera sido una catástrofe. Estos son escenarios contrafácticos incomprobables. Hay que estar donde está Fernán, hay que estar donde está Ginés, yo los respeto y me parece que, digamos, están en una posición muy difícil, de extrema responsabilidad, así que yo creo que hay que escucharlos y respetarlos muchísimo. Ya que usted Dicho esto, para mí es más fácil, para mí es más fácil, digamos, decir. Yo creo que, como decía, se tomó muy bien la decisión y oportuna la decisión de la cuarentena temprana. Me parece que no se tomaron, digamos, se subestimó inicialmente la epidemia, eso lo reconoció el propio ministro de Salud al principio, y eso yo creo que significó también que no se hicieran no se tomaran algunas decisiones como la compra de reactivos, claro, o los controles en Ezeiza. Pero es así, esto pasó y también lo reconocieron. Me parece que la medida se tomó bien. Me parece que, digamos, la cuarentena se cumplió lo mejor que se pudo haber cumplido en un país que está en una recesión desde hace 10 años y que tiene serios problemas económicos y que más del 50% vive de la economía informal o de cuentapropismo o son profesiones independientes y no tienen un salario. Me parece que aún así la gente cumplió. Pero realmente en el último mes, sobre todo, la cosa se empezó a deshilachar y en las últimas semanas, casi diría yo, a rajar o romper la cuarentena. Lo cual es muy difícil volver atrás. Es muy difícil volver atrás, a menos que, por supuesto, esto se transforme en un panorama que yo sinceramente no creo que ocurra, de apocalipsis como sucedió en Nueva York, en Italia o en España. No creo que ocurra. Porque, ahora, la falta de testeos... Claro, la gente, si hay miedo, la gente se va a guardar. Doctor, ¿sí? La falta de testeos que al principio de las primeras cuarentenas, que no estábamos medio a ciegas, ¿no generó también una situación de subdiagnóstico de la población? Digo, porque hoy podemos decir, hay más testeos, hay más casos. Quizás tuvimos un grupo de casos o algunos focos que no fueron testeados y pasaron subdiagnosticados.
el aumento de la curva epidemiológica que tuvo lugar en el último mes tiene mucho que ver con la búsqueda activa de casos y muchos de esos casos ya existían, estaban circulando, pero no habían sido detectados. La brecha entre los casos confirmados y los casos reales es muy grande cuando se testea poco. Cuando se aumenta el testeo, esa brecha se reduce, con lo cual el aumento de la curva probablemente tenga mucho que ver ya con la evolución epidemiológica, digamos, porque la epidemia está madurando claramente, pero en buena medida también tiene que ver con la búsqueda activa de casos en la ciudad de Buenos Aires y en los partidos del conurbano. Me da un segundito, Rubinstein, está Beto Valdés con una información de último momento. Sí, Pancho, concretamente, primero, dato para tener en cuenta. En la reunión de hoy, pasado el mediodía, entre el presidente Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, se acordó diferentes posturas. Obviamente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires quería ya fase 1, Rodríguez Larreta no, el presidente arbitró y postergó. Quedan 72 horas de análisis. Los números de hoy han modificado bastante la postura en la quinta presidencial de Olivos. El día jueves, más entrada la tardecita noche, se vuelven a reunir los 3 mandatarios. La información, Pancho, indica, a ver, las alternativas que plantean, Kicillof fue con fase 1, pero hoy el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que en algunos casos habla por Cristina, habló de fase 0, hibernación, ni transporte público. Lo más probable es que la cosa empiece a estar a mitad de camino. Fase 1,5. ¿Qué significa eso? Entre 1 y 2. Es decir, como es Con decimales, prácticamente mirá. inviable volver a la fase 1, lo más probable es que sean restricciones y que estemos a mitad de camino. 1,5. Hernán. Bueno, con este panorama, doctor, y usted que no tiene sobre sus hombros la responsabilidad de tener que tomar una decisión, ¿cuándo cree que puede revertirse entonces? La pregunta que nos hacemos todos, ¿cuándo se acaba esto? ¿Hasta cuándo? Obviamente hay una realidad concreta. Nosotros no podemos permanecer confinados y con serias restricciones hasta que venga la vacuna, que no va a pasar menos de un año y probablemente más, lamentablemente. Entonces hay que tener esto en mente y por otro lado también saber que la cuarentena, como recién mencionaba, se está deshilachando por sí misma, porque hay un progresivo incumplimiento social que empezó en el conurbano y también está en la ciudad de Buenos Aires. Entonces el tema es que hay que ser realista. ¿Cómo podemos hacer? Por supuesto, de nuevo decía, si hubiera un panorama apocalíptico, la gente no come vidrio, se va a guardar. Pero yo no creo que esto ocurra, no creo que ocurra en las próximas semanas, porque como comentó el doctor Quirós, la velocidad de propagación, el famoso R0 por ahora, si bien está por arriba de 1, y esto implica propagación y crecimiento exponencial en algún momento, la velocidad de propagación sigue siendo modesta. Y los servicios de salud por ahora están respondiendo, no están cerca del colapso, por lo menos por ahora, y si esta progresión sigue. Gracias. Entonces, acá hay que ser muy cauteloso. Gracias, Rubinstein, muy amable.